Hey, ¿qué pasa, people? Soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de los 10 mejores juegos de FPS. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. Call of Duty 4 Modern Warfare es el primer capítulo de una trilogía de la saga bélica de acción en primera persona de Activision e Infinity Ward. Se trata de uno de los juegos mejor valorados de la saga. Se lanza originalmente en PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, con una versión también para Nintendo DS, y más tarde recibe un remake en Xbox One y PlayStation 4 con el nombre Call of Duty 4 Modern Warfare remasterizado. Es el épico cierre de la trilogía de ciencia ficción y corte militar Halo, desarrollado por Bungie en exclusiva para Microsoft. El videojuego supone el debut de la serie en Xbox 360. Y sirve de secuela para la historia que se comenzó en la Xbox original con Halo Combat Evolved, mejor conocido como Halo CE y Halo 2. Supone una de las entregas mejor valoradas de la saga y del género de disparos en primera persona, FPS en general. La tercera entrega introduce el sistema de equipamientos que hace posible el escudo Spartan, entre otros. Damn zombie apocalypse and shit. Shit. The hell are we gonna do? Es un videojuego de disparos en primera persona de tipo acción, creado por la compañía Valve Software. Corresponden a la secuela de Left 4 Dead y se lanzó al mercado el 17 de noviembre de 2009 en Estados Unidos y Latinoamérica. En Europa llegó 3 días después, el 20 de noviembre. Esta secuela, al igual que su procesor, está disponible para PC y para la consola Xbox 360. El 14 de diciembre de 2009 fue anunciado el primer contenido descargable para esta secuela, una nueva campaña llamada The Pacing, que se desarrolla entre las dos primeras campañas del juego. Aquí se reúnen los protagonistas del primer Left 4 Dead, Francis, Louis y Zoe, con los supervivientes de esta secuela. Bill ya no aparece con vida, ya que se sacrificó para que los demás siguieran a salvo. Manteniendo la esencia de la saga a la vez que incluyendo importantes cambios como la vista en primera persona o un innovador sistema de lucha llamado BATS. El post-apocalíptico universo RPG de Fallout regresa con esta tercera entrega. En esta ocasión corre a cargo de los creadores de Oblivion, Bethesda Softworks. My daughter stowed away on the Duchess Gambit a few weeks ago, and I've been worried sick. Prey
es un juego de acción en primera persona de ciencia ficción que reinventa la saga desde cero con un giro psicológico. Encarnaremos a Morgan Yu, sometido a experimentos normalmente discutibles, diseñados para mejorar la raza humana. Despertaremos a bordo de la Talos 1 en el año 2032 y tendremos que descubrir los secretos ocultos en la estación espacial. Welcome. Maybe I can help you. Mientras nos persigue la misteriosa fuerza alienígena que la ha tomado, llamada Tifón, deberemos usar las herramientas que vayamos encontrando, junto a nuestro ingenio, armas y habilidades especiales para combatir a la creciente amenaza, y con suerte sobrevivir. Hello. Good to see you again, Dr. Yu. Charge set. Now hold the line. Es una secuela directa del videojuego de acción en primera persona de Bungie, distribuido por Activision. La historia de este episodio amplía el universo de fantasía de la entrega original del 2014. Enemy team is down, but the charge is still active. Al situar su propuesta shooter tras el ataque a la última ciudad de la Tierra a manos de Gull, el comandante de la Legión Roja de los Cabal, la vanguardia formada por el cazador Exo Kaiden 6, la hechicera humana Ikora y el titán Insom Zavala pretenden reunir a los guardianes para la lucha contra la oscuridad y recuperar al viajero y su hogar tras caer la torre y una buena parte del esquema que conocíamos. Es la segunda entrega sobre la saga de acción y disparos galáctica, destinada a continuar ampliando en forma de videojuego este rico universo cinematográfico, con la inclusión de un modo campaña protagonizado por una comandante de una fuerza de élite. Un modo multijugador ampliado con héroes, villanos y escenarios de todas las épocas: Boba Fett, Han Solo, Leia, Luke, Boss, Chewbacca, Darth Vader, Yoda, entre otros. Emocionantes batallas especiales, un modo cooperativo en pantalla partida o en sistema de personalización y progresión más profundo. Star Wars Battlefront 2 recorre todas las eras de Star Wars, desde el episodio 1 al próximo episodio 8, ofreciendo más o menos el triple de contenidos que tenemos en Star Wars Battlefield 1 y además con contenidos adicionales gratuitos para expandir la experiencia. De los creadores de Far Cry y bajo un nuevo y sorprendente motor gráfico llamado CryEngine 2, Crysis se presenta como un título de acción en primera persona, cuyo desarrollo mezcla elementos futuristas y actuales a través de un inquietante argumento. Que afrenta a humanos y extraterrestres en una remota isla del Pacífico tras la caída de un misterioso asteroide alienígena. Take position. Enemy inbound.
es un videojuego de disparos, shooter y acción bélica en primera persona para las plataformas PC, Xbox One y PS4. Se trata de la primera entrega de la famosa saga de acción Call of Duty. Que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Después de una gran racha de títulos futuristas o de guerras contemporáneas, con Call of Duty WW2, Activision pretende devolver a la saga a sus orígenes que tan bueno éxito cosecharon. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, este título nos trasladará a conflictos vividos en la guerra. Todo ello visto a través de los ojos de unos simples soldados de infantería, en una campaña que promete acción a raudales, frenetismo, tensión y espectaculares escenas cinematográficas, con las que se pretenden mostrar de una forma verídica e histórica los horrores y atrocidades que tuvieron lugar en la peor guerra de la humanidad. Recon. The New Colossus es la segunda entrega del juego de acción shooter en primera persona de Machine Games, construido bajo el motor gráfico E-Tech. Ambienta su desarrollo en unos Estados Unidos bajo el control nazi en 1961. Con ubicaciones como Roswell, Nuevo México, Nueva Orleans y un Manhattan postnuclear en una historia con tintes más relevantes y descarados que su primera parte. Bajo el rol de B.J. Blazkowicz, todo un emblema de la serie de disparos en primera persona, el jugador deberá equiparse con un arsenal de armas brutales y desatar nuevas habilidades para abrirse paso a través de legiones de avanzados soldados del ejército nazi, cyborgs y Uber soldados. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. También me puedes seguir en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Igualmente puedes ponerme en los comentarios cuál consideras que sería tu top de mejores juegos de FPS. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Adiós.